Te despiertas en medio de la noche y lo primero que invade tu mente no es gratitud, no es paz, es aquel error, aquella palabra que dijiste y no debiste, aquella decisión que tomaste y que ahora no puedes deshacer, aquella falla que parece haber grabado tu nombre en tu frente como una marca permanente. E intentas orar, intentas conectarte con Dios, pero es como si hubiera un muro invisible entre Él y tú. Sabes que Jesús murió en la cruz, sabes que hay perdón, pero en el fondo una voz te susurra sin cesar: no lo mereces, no esta vez, no después de lo que hiciste. Y esa voz se convierte en una prisión. Ata tus pies cuando intentas avanzar, paraliza tus manos cuando intentas actuar. Te roba la voz cuando intentas declarar quién eres realmente en Cristo. Vives libre en la doctrina, pero prisionero en la mente, y eso, amigo mío, no viene de Dios. Yo sé el dolor que es llevar ese peso. Sé lo que es despertar todos los días, sintiendo que eres la suma de tus errores, y no la obra maestra que Dios declaró que eres. Sé lo que es querer servir a Dios con todo, pero sentirte descalificado, manchado, demasiado pequeño para los grandes planes que Él tiene. La culpa no es solo un sentimiento, se convierte en una fortaleza, una estructura mental tan sólida que comienzas a creer que es la verdad. Confundes arrepentimiento con autocastigo. Transformas la corrección de Dios en condenación eterna. Y lo peor, crees que esa voz acusadora que nunca te deja en paz es la voz del Padre. Pero necesito decirte algo que lo cambiará todo ahora. Esa voz no es de Dios. Nunca lo fue. La verdad innegable, irrevocable e imposible de ser alterada es esta. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Léelo de nuevo, ahora, no mañana, cuando te sientas mejor, no después de que arregles algo. Ahora, en el exacto momento en que entraste en Cristo, la condenación fue removida, no disminuida, no suspendida temporalmente, removida, como si nunca hubiera existido. La culpa que cargas no tiene base legal en el tribunal de Dios. Es una esposa invisible que el enemigo puso en ti para robarte lo que ya fue liberado, el poder imposible de la gracia. No eres prisionero de Dios, eres prisionero de una mentira. Y aquí está la promesa que te hago en este exacto momento. Si continúas conmigo hasta el final de este mensaje, no solo entenderás intelectualmente que eres libre, experimentarás un alivio profundo, real, que desbloqueará algo en ti que estaba estancado hace años. Porque la culpa es como una represa gigante deteniendo un río de poder, propósito y autoridad espiritual. Y cuando rompes esa represa con la verdad, lo que estaba atrapado comienza a fluir. Aprenderás a identificar la voz del acusador y a silenciarla con autoridad. Descubrirás cómo traducir la doctrina del perdón en libertad práctica, diaria, inmediata. Dejarás de posponer tu llamado por miedo a volver a fallar y, lo más importante, vivirás en tu nueva identidad, no como alguien que fue perdonado a pesar de, sino como alguien que fue transformado y capacitado. El poder imposible no es para los perfectos, es para los liberados. Hoy vas a romper la culpa que te aprisiona, y cuando eso suceda, verás el poder imposible de Dios manifestarse en áreas de tu vida que parecían muertas. No porque te volviste digno, sino porque aceptaste que Él ya te hizo digno. Quédate conmigo. Este mensaje no es casualidad. Si estás aquí ahora, es porque Dios está rompiendo cadenas. Y si esta palabra ya te está tocando algo profundo, déjanos en los comentarios. Yo confío ahora, para sellar tu decisión de vivir esta verdad. Y suscríbete al canal, porque necesitas esta fuerza constante en tu camino. Comenta también desde dónde nos estás viendo. Quiero saber dónde está liberando prisioneros Dios hoy. Vamos a empezar por el principio.
Necesitas entender una cosa: la culpa que sientes no es una señal de que Dios todavía te está cobrando algo. No es una alarma espiritual que avisa que la deuda aún existe. La culpa paralizante, esa que te impide avanzar, que te hace sentir demasiado pequeño para los planes de Dios, que te roba el sueño y la paz. Esa culpa es una ilusión jurídica. Es como si estuvieras cumpliendo una condena por un crimen que ya fue perdonado, juzgado y archivado. La sentencia fue anulada, el proceso fue cerrado, pero sigues viviendo dentro de la celda porque nadie te dijo que la puerta está abierta. O peor, alguien te lo dijo, pero no lo creíste. Miras la cruz y ves el sacrificio de Jesús, pero en el fondo, una parte de ti susurra: ¿habrá sido suficiente? ¿Habrá cubierto eso que hice? Déjame explicarte algo que cambiará la forma en que ves el perdón. Cuando Jesús estaba en la cruz, en las últimas horas de la mayor injusticia de la historia, Él no dijo: está casi terminado. No dijo: hice lo que pude. Él gritó una palabra que sacudió el infierno y silenció el cielo: consumado es. Juan 19:30. ¿Sabes lo que significa eso? Tetelestai. Era el término usado en los tribunales romanos cuando una deuda era pagada totalmente. Cuando el deudor saldaba hasta el último centavo, el acreedor escribía tetelestai en el documento de la deuda y aquello se volvía irreversible. La deuda ya no existía, no podía cobrarse de nuevo, no podía renegociarse, estaba consumada. Y fue exactamente eso lo que hizo Jesús. No hizo un pago parcial, no dejó una parte de tu deuda espiritual para que la pagues con culpa, vergüenza o autocastigo. Él lo pagó todo. Pero entonces, ¿por qué todavía sientes que debes algo? ¿Por qué, aún sabiendo esto, te despiertas con ese peso en el pecho, esa sensación de que necesitas probarle algo a Dios, de que necesitas compensar el error, de que necesitas cargar la carga solo un poco más? Porque estás confundiendo el sentimiento de la culpa con la realidad de la culpa. Sentir culpa no significa que eres culpable ante Dios. Significa que tu mente aún no se ha renovado, que tu alma aún no ha absorbido lo que el Espíritu ya recibió. Estás libre jurídicamente, pero prisionero emocionalmente. Y el enemigo lo sabe. Él no puede tocar tu salvación. Está sellada, pero puede atacar tu mente, plantar pensamientos acusadores, hacerte creer que el perdón de Dios tiene límites, que la gracia tiene excepciones, que tú eres la excepción. Escucha bien lo que voy a decirte ahora. Dios no te está cobrando nada. La cuenta fue puesta a cero en la cruz. La sangre de Jesús no fue un pago parcial que necesita ser complementado con tu sufrimiento. Fue un pago completo, perfecto y eterno. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Para siempre, no hasta que vuelvas a fallar, no mientras te comportes, para siempre. La obra de Jesús no necesita actualización, no necesita mantenimiento, no necesita que le añadas nada. La prisión en la que vives es ilegal, porque la sentencia fue revocada. Estás cumpliendo una condena que ya no existe en el tribunal de Dios. Y el único que se beneficia de eso es el acusador, aquel que quiere mantenerte paralizado, impotente e incapaz de manifestar el poder imposible que ya fue liberado en ti. Así que aquí está la decisión que necesitas tomar. Ahora, en este exacto momento, ¿vas a recibir el perdón como un hecho o vas a seguir esperando que se convierta en un sentimiento? Porque mientras esperes sentirte perdonado para creer que estás perdonado, vivirás en la prisión. El perdón de Dios no es una emoción,
Es una realidad jurídica, espiritual e irreversible. No necesitas sentirte digno, necesitas aceptar que Él te hizo digno. No necesitas sentirte perdonado, necesitas declarar que fuiste perdonado. Así que di ahora, en voz alta, si es necesario: acepto que mi deuda fue pagada. No debo nada. La prisión es ilegal. Yo soy libre. No esperes a que la emoción lo confirme. La emoción seguirá a la decisión. Y cuando decidas vivir en el hecho del perdón, la culpa comenzará a perder su poder, porque solo gobierna mientras crees en ella. La obra está consumada. La deuda fue saldada. La sentencia fue anulada. Y tú, ahora, no tienes ninguna razón legal, espiritual o divina para seguir preso. La pregunta no es si Dios te perdonó. La pregunta es, ¿cuándo vas a aceptar esto como verdad final y vivir como quien fue completamente liberado? La puerta de la celda está abierta. Sal. Ahora necesito revelarte algo que cambiará completamente la forma en que lidias con los pensamientos que te atormentan. Esa voz que no te deja en paz, que repite tus errores como un disco rayado, que te recuerda lo que hiciste cada vez que intentas acercarte a Dios. Esa voz tiene un nombre, y no es Dios. Apocalipsis 12:10 llama a esa voz el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, sin parar, incansable. ¿Y sabes cuál es su estrategia? Hacerte creer que la acusación viene de Dios, que ese pensamiento condenatorio, ese recuerdo doloroso que invade tu mente en el momento en que intentas orar, es la voz del Padre corrigiéndote, pero no lo es. Dios corrige, pero Él no condena. Dios te convence del pecado para liberarte de él. El acusador te condena para aprisionarte en él, y necesitas aprender la diferencia. La voz de Dios siempre te lleva a la cruz. La voz del enemigo siempre te lleva a la desesperación. Cuando el Espíritu Santo te convence de un error, Él te muestra el camino de salida. Te recuerda el perdón disponible, te señala a Jesús. Pero cuando el acusador habla, no ofrece solución, solo repetición. No te recuerda el perdón, solo el error. No te muestra la cruz, solo tu falla. Y su objetivo es simple: crear una fortaleza mental, una estructura de pensamiento tan sólida, tan repetida, tan arraigada, que empiezas a creer que es la verdad. Empiezas a definir tu identidad por tus errores. Empiezas a creer que Dios te ve de la misma manera que te ves a ti mismo. Y cuando eso sucede, dejas de avanzar. Dejas de intentar, dejas de creer que Dios puede usarte, porque en tu mente ya no eres un hijo perdonado, eres un fracaso tolerado. Pero escucha esto con atención: Dios no te tolera, Él te ama. Él no suspende la condenación temporalmente mientras te portas bien. Él removió la condenación permanentemente cuando entraste en Cristo. Y eso no cambia cuando fallas, no cambia cuando tropiezas, no cambia cuando vuelves a equivocarte, porque tu posición ante Dios no se basa en tu desempeño, se basa en la obra de Jesús. Y la obra de Jesús es perfecta. Así que cuando esa voz comienza a hablar, cuando comienza a listar todo lo que hiciste mal, cuando comienza a decirte que no tienes derecho a pedirle nada a Dios, necesitas hacer una cosa: identificar la fuente. Esa no es la voz de Dios, es la voz del acusador, y tienes autoridad para silenciarla. ¿Sabes cómo lo haces? Con la palabra, no con sentimiento, no con argumento, con la verdad. Cuando venga la acusación, y vendrá, no entras en debate, no intentas defenderte. No te quedas repasando mentalmente todo lo que pasó, intentando justificar o minimizar. Declaras la verdad, que está por encima de cualquier sentimiento. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Lo dices en voz alta:
Lo repites tantas veces como sea necesario. Lo transformas en un arma, porque la palabra de Dios no es una teoría, es una espada. Y cuando usas esa espada, las fortalezas mentales comienzan a desmoronarse. El acusador no tiene respuesta para la verdad. Solo tiene poder mientras crees en la mentira. Cuando dejas de creer, deja de tener voz. Pero hay algo importante que debes entender. Esto no es automático. No es porque lo declaraste una vez que la voz desaparecerá para siempre. La batalla es en la mente. Y en la mente, la repetición vence. Si pasaste años escuchando la acusación, necesitarás tiempo escuchando la verdad. Necesitarás entrenar tu mente para rechazar lo que es mentira y abrazar lo que es real. Cada vez que venga el pensamiento acusatorio, lo capturas, lo identificas, dices, esto no es de Dios, esto es del acusador, y lo rechazo en el nombre de Jesús. Y luego reemplazas ese pensamiento con la verdad. No dejas el espacio vacío, lo llenas con la palabra, porque la mente que no se llena con verdad será ocupada con mentira, y el enemigo lo sabe. Así que ahora, en este momento, quiero que tomes una decisión, por fe, aunque el sentimiento aún no haya cambiado. Suelta el peso que no te pertenece. No tienes que cargar la acusación. No tienes que probarle nada a Dios. No tienes que vivir disculpándote por la gracia que Él ya ofreció. La culpa ya no tiene derecho legal sobre ti. Y cuando decides vivir en esa verdad, sucede algo poderoso. El acusador pierde la voz. Puede que intente hablar, pero ya no lo escuchas, porque aprendiste a reconocer la diferencia. Y esa, amigo mío, es la primera gran victoria en el camino de la libertad. No es sentirse libre, es decidir vivir libre, incluso cuando el sentimiento todavía se está ajustando a la verdad. Elige la paz ahora. Dios ya te eligió a ti. Hay una mentira que el enemigo planta en la mente de quien ha sido perdonado, y es sutil, pero devastadora. Es la idea de que tú, a causa de lo que hiciste, te quedaste demasiado pequeño para los planes grandes de Dios, que puedes ser salvo, puedes estar perdonado, pero ahora necesitas vivir una vida espiritual de segunda categoría, sin grandes llamados, sin ministerios de impacto, sin autoridad espiritual. Como si tu pasado hubiera puesto un techo en tu futuro, como si Dios te mirara y dijera, te perdoné, pero ya no te usaré como antes. Y empiezas a vivir paralizado. No intentas nada grande. No das pasos de fe. No asumes responsabilidades en el reino, porque en el fondo crees que estás demasiado manchado, que estás descalificado permanentemente, que lo máximo que puedes hacer ahora es observar de lejos mientras Dios usa a otras personas, personas que no fallaron como tú fallaste. Pero déjame contarte una historia. Había un hombre llamado Pedro. Caminó con Jesús por 3 años. Vio milagros, escuchó enseñanzas, fue elegido personalmente por el Maestro. Y cuando Jesús más lo necesitó, en la hora más crítica, en la noche de la prisión, Pedro negó conocerlo. No una vez, 3 veces. Y en la tercera vez, maldijo y juró que nunca había visto a ese hombre. Imagina el peso de eso. Imagina despertar al día siguiente sabiendo que traicionaste al Hijo de Dios, que escupiste en la lealtad, que huiste cuando debías haberte quedado. Si alguien tenía motivo para creer que estaba descalificado, era Pedro. Si alguien podía mirar su propio pasado y decir, ya no sirvo para esto, era él. Pero, ¿sabes lo que hizo Jesús? Después de la resurrección, Él buscó a Pedro y le hizo una pregunta 3 veces. ¿Me amas? Y a cada respuesta le dio una orden. Apacienta mis ovejas. ¿Entiendes lo que pasó allí? Jesús no estaba recordando la falla de Pedro. Él estaba restaurando su identidad. Estaba diciendo, fallaste, pero no eres un fallo. Negaste, pero no estás descalificado.
Porque mi llamado sobre ti no se basa en tu perfección, se basa en mi gracia. ¿Y qué hizo Pedro? Él aceptó. No se quedó atrapado en el pasado. No pasó el resto de su vida autocastigándose. No renunció al llamado a causa del error. Se levantó, y ese mismo hombre que negó a Jesús se convirtió en el predicador de Pentecostés, donde 3,000 almas fueron salvas en un solo día. Ese mismo hombre escribió cartas que están en la Biblia hasta hoy. Ese mismo hombre fue usado por Dios para edificar la iglesia, no porque fuera perfecto, sino porque fue transformado. Y necesitas entender, Dios no te llamó a ser perfecto, Él te llamó a ser transformado. Y hay una diferencia gigante entre las dos cosas. La perfección se trata de nunca fallar. La transformación se trata de nunca rendirse. La perfección mira al pasado y se paraliza. La transformación mira al futuro y se mueve. La perfección dice, necesito estar listo antes de intentar. La transformación dice, me voy a preparar mientras obedezco. Y el poder imposible que Dios quiere liberar en ti no está esperando que te vuelvas impecable. Está esperando que te vuelvas disponible. Que dejes de usar el pasado como excusa para no avanzar. Que dejes de esconderte detrás de la culpa cuando Dios te está llamando a la línea de frente. Porque mientras miras hacia atrás, no estás mirando hacia donde Él te está llevando. Y Dios no está en tu pasado. Él está en tu presente y en tu futuro. Él te está llamando a algo que nunca hiciste. Él te está preparando para un nivel de autoridad espiritual que tu error no puede cancelar. Porque el llamado de Dios es irrevocable. Así que respóndeme una cosa. ¿Qué has evitado hacer por creer que no estás calificado? ¿Qué ministerio no asumiste? ¿Qué oración no hiciste? ¿Qué paso de fe no diste? ¿Qué sueño dejaste morir porque creíste que eras demasiado pequeño para Él? Porque necesito decirte, mientras te estás escondiendo en la culpa, hay personas esperando la liberación que solo vendrá cuando tú te levantes. Hay propósitos atascados porque tú estás atascado. Hay poder represado porque no rompiste la represa de la condenación. Y Dios no está esperando que te sientas digno. Está esperando que camines en la dignidad que Él ya te dio. Que dejes de pedir permiso para ser quien Él ya dijo que eres. Que mires hacia adelante, fijes los ojos en el llamado y digas, mi pasado no define mi futuro. Soy libre y voy a actuar como alguien libre. Hoy, ahora, tú eliges. ¿Vas a seguir mirando hacia atrás como la mujer de Lot y convertirte en una estatua de sal, paralizado, improductivo, atrapado en lo que ya pasó? ¿O vas a hacer como Pedro, aceptar la restauración, levantarte y empezar a manifestar el poder imposible que la gracia ya liberó? Porque la autoridad de Dios sobre tu vida no disminuyó. El propósito no fue cancelado. El llamado no fue revocado. La única cosa que cambió fue tu comprensión de quién eres. Y hoy esa comprensión cambia. Tú no eres tus errores, eres nueva criatura. Y Dios está a punto de usarte de una forma que te va a sorprender. Mira hacia adelante, actúa con audacia. El poder imposible es tuyo. Ahora, hablemos de algo que a nadie le gusta admitir, pero que todo creyente enfrenta: el ciclo. Experimentas la liberación, sientes cómo el peso es quitado, declaras la verdad, aceptas el perdón, respiras aliviado y dices, ahora lo entendí, ahora soy libre. Y entonces, días después, semanas después, vuelves a tropezar. Cometes un error, no necesariamente el mismo, pero algo que trae ese sentimiento de vuelta. E instantáneamente, como un reflejo automático, la culpa regresa, más pesada, más cruel, porque ahora viene acompañada de una nueva acusación. Viste, no cambiaste nada, eres un fracaso. Dios te dio una oportunidad y la desperdiciaste.
Esta vez no hay perdón y vuelves a la prisión. No porque Dios te puso allí, sino porque tú mismo cerraste la puerta por dentro y el ciclo comienza de nuevo. Culpa, distancia de Dios, parálisis, desesperación. Y empiezas a preguntarte, ¿realmente fui perdonado o solo me engañé? Déjame explicarte algo que cambiará completamente la forma en que lidias con el fallo. La gracia de Dios no es un cupón de descuento que usas una vez y luego expira. No es una oportunidad única que, si la desperdicias, se acabó. La gracia es más grande que el error. Siempre lo fue, siempre lo será. Y la prueba de eso está en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Léelo de nuevo. Si confesamos, presente continuo, no si confesamos una vez y nunca más fallamos. No si confesamos y prometemos que nunca más sucederá. Si confesamos, tantas veces como sea necesario, porque Dios sabía desde el principio que ibas a volver a fallar. Él sabía que tu carne iba a luchar contra tu espíritu. Él sabía que habría tropiezos en el camino. Y aún así, Él no dijo, el perdón tiene límite. Él dijo, mi gracia te es suficiente. Pero aquí está el problema. No estás dudando de la capacidad de Dios para perdonarte. Estás dudando de tu derecho a ser perdonado de nuevo. Miras el error repetido y piensas, ya pedí perdón por esto antes, ya caí en esto antes. ¿Cómo puedo volver a Dios y pedir de nuevo? ¿No va a pensar que estoy abusando de la gracia? ¿Que no lo estoy tomando en serio? Y ahí es donde la trampa se cierra. Porque mientras dudas en volver a Dios, permaneces lejos de Él. Mientras pospones la confesión porque crees que no mereces ser escuchado, sigues cargando el peso. Y al enemigo le encanta eso, porque su objetivo no es que peques, su objetivo es que te quedes lejos de Dios después de que pecaste. Es convencerte de que la puerta de la gracia se cerró, que superaste el límite, que esta vez fue demasiado lejos. Pero escucha bien, no existe demasiado lejos en la gracia de Dios. No existe, esta vez, no. No hay límite de veces que puedes volver, porque el perdón de Dios no se basa en tu frecuencia de errores, se basa en su fidelidad. Y Él es fiel, siempre, sin excepción, sin cansancio, sin irritación. Él no se cruza de brazos y dice, ¿de nuevo? ¿En serio? Él abre los brazos y dice, ven, te dije que mi gracia te es suficiente, ¿ahora me crees? Y la única cosa que Él te pide no es perfección, no es promesa de nunca más fallar, es confesión, reconocer el error, traerlo a la luz, dejar que la sangre de Jesús te limpie de nuevo, porque la sangre de Jesús no pierde su efecto, no envejece, no necesita ser renovada, sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue en la cruz. Y sigue estando disponible para ti, ahora. Así que aquí está lo que vas a hacer cuando el ciclo intente comenzar de nuevo. Cuando tropieces, cuando caigas, cuando falles, no te quedarás días autocastigándote antes de volver a Dios. No esperarás a sentirte mejor que antes de orar. No intentarás arreglarte solo antes de pedir perdón. Vas a hacer lo opuesto de lo que manda la culpa. Vas a correr inmediatamente a Dios. No caminar despacio, avergonzado, con la cabeza baja. Correr, como el hijo pródigo corrió hacia el Padre. Y vas a confesar, no justificar, no minimizar. Confesar, Padre, fallé. Pequé contra ti, necesito tu perdón de nuevo. Y luego harás la parte más difícil. Vas a aceptar que fuiste perdonado. No dentro de 3 días, no cuando pruebes que cambiaste, inmediatamente, en el mismo segundo, porque así es como funciona la gracia. Confesaste, perdonado. Fin. No hay proceso de análisis, no hay período de espera.
es instantáneo y después vas a tomar la decisión más poderosa que existe. Vas a negarte a revivir el pasado. No te quedarás rumiando, no te quedarás repasando mentalmente lo que pasó, torturándote, imaginando cómo pudo haber sido diferente, porque Dios ya lo borró. Y si Él lo borró, ¿quién eres tú para seguir reescribiéndolo? Aceptas el perdón, te levantas y sigues adelante. Y si el acusador vuelve con la misma historia, dices, eso ya fue tratado, Dios ya perdonó, yo ya confesé, y no vuelvo a lo que ya fue lavado por la sangre de Jesús. Esa es la libertad real. No es nunca caer, es saber cómo levantarse rápido. Y cuanto más rápido vuelves a Dios, menos tiempo tiene el enemigo para construir fortalezas en tu mente. El ciclo solo continúa si lo alimentas. Y hoy dejas de alimentarlo. Hoy rompes. Ahora hemos llegado al punto decisivo. Entendiste que la culpa es ilegal. Aprendiste a identificar y silenciar la voz del acusador. Viste que Dios no te llamó a ser perfecto, sino transformado. Descubriste cómo romper el ciclo de la autocondenación. Pero ahora viene la pregunta que determina si todo esto va a salir del campo de la teoría y entrar en tu vida real. ¿Cómo traduces esa libertad doctrinal en poder diario? ¿Cómo transformas el conocimiento de que estás perdonado en autoridad espiritual práctica? ¿Cómo sales de la posición de prisionero y entras en la posición de guerrero? Porque una cosa es saber que eres libre. Otra cosa es vivir como alguien libre. Y la diferencia entre las dos está en una decisión que solo tú puedes tomar. La decisión de entregar el control de tu mente y de tu corazón al único que puede realmente romper las esposas emocionales, el Espíritu Santo. Escucha bien. No puedes liberarte solo. Puedes declarar verdades, puedes memorizar versículos, puedes entender teológicamente que estás perdonado, pero si intentas vivir esa libertad con tus propias fuerzas, te cansarás, porque la batalla no es solo mental, es espiritual. Y las batallas espirituales exigen armas espirituales. Pablo dijo en 2 Corintios 1:22 que Dios nos selló y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Sabes lo que es una garantía? Es una señal de que algo más grande está por venir. Es como cuando compras una casa y das un anticipo. Ese dinero es la prueba de que la transacción es real, de que la casa será tuya. Y el Espíritu Santo es la garantía de tu libertad. Él es la promesa viva de que lo que Dios prometió se cumplirá. Él es el poder que transforma la doctrina en experiencia. Él es quien te capacita para vivir lo que crees. Pero hay un problema. La mayoría de las personas quiere ser libre, pero no quiere entregar el control. Quiere que Dios rompa las esposas, pero quiere seguir decidiendo solo cómo vivir. Quiere el poder, pero no quiere la dependencia. Y eso no funciona, porque la libertad en Cristo no es independencia, es dependencia del Espíritu Santo. Es despertar todos los días y decir, Espíritu Santo, no puedo hacer esto solo. Necesito que guíes mis pensamientos, que controles mis reacciones, que me recuerdes la verdad cuando venga la mentira, que me des fuerza cuando me sienta débil. Te entrego a ti el control de mi mente y de mi corazón. Y cuando haces esto, sucede algo sobrenatural. Las esposas emocionales comienzan a romperse, no de golpe, no de la noche a la mañana, pero progresivamente, porque el Espíritu Santo no fuerza, Él transforma, y solo transforma lo que entregas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas verdades parecen no funcionar en tu vida, aunque sepas que son verdad? ¿Por qué lees Romanos 8:1 y aún te sientes condenado? ¿Por qué declaras que eres libre y aún te sientes preso? Porque conocer la verdad no es suficiente. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero Él también dijo, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre.
El Espíritu Santo es quien toma la verdad que está en tu mente y la planta en tu corazón. Él es quien convierte la información en transformación. Él es quien hace que la palabra se vuelva viva, y sin Él seguirás luchando solo contra pensamientos que no puedes controlar. Seguirás intentando liberarte de emociones que no puedes dominar. Seguirás frustrándote porque sabes lo que es correcto, pero no puedes vivir lo que es correcto. Y aquí está la buena noticia. No tienes que aprender a hacer esto solo. No necesitas ser lo suficientemente fuerte. No necesitas tener una fe gigante. Solo necesitas ser dependiente. Solo necesitas abrir espacio para que el Espíritu Santo trabaje. Y eso comienza con una oración simple, pero poderosa. Espíritu Santo, te invito a tomar el control total de mi vida. No puedo liberarme solo. No puedo renovar mi mente solo. No puedo vivir en victoria solo. Así que te entrego todo a ti. Toma posesión de mis pensamientos. Toma posesión de mis emociones. Toma posesión de mis decisiones. Porque confío en que lo que yo no puedo hacer, tú lo haces en mí. Y elijo, a partir de hoy, no vivir más en mi fuerza, sino en la tuya. Y cuando oras esto de corazón, todo cambia, porque dejas de intentar salvarte y empiezas a dejar que Él te salve. Y Él es fiel, siempre. Así que aquí está la decisión final que debes tomar ahora. ¿Vas a seguir intentando controlarlo todo solo? ¿O vas a entregar? ¿Vas a seguir luchando con tus fuerzas? ¿O vas a confiar en el poder del Espíritu Santo? Porque mientras sujetes el control, cargarás el peso. Pero cuando entregas, Él asume. Y cuando Él asume, descubres que la libertad que estabas buscando con tanto esfuerzo ya estaba disponible. Solo necesitabas dejar de luchar y empezar a confiar. El Espíritu Santo es la garantía de tu libertad. Él es la promesa viva de que no estás solo en este camino, que no necesitas ser el héroe de tu propia historia, que puedes descansar en Él. Y cuando descansas en Él, el poder imposible comienza a fluir del prisionero al guerrero. Hoy, ahora, entrega. Llegaste hasta aquí, y eso no es coincidencia. Dios no te trajo hasta este punto para dejarte en el mismo lugar donde empezaste. Así que ahora, déjame juntar todo lo que hablamos y entregarte la verdad final. La verdad que sellará esta decisión en tu corazón. La culpa paralizante nunca vino de Dios. Siempre fue una fortaleza mental, una prisión ilegal construida por el enemigo para robarte el poder y el propósito que la gracia ya liberó. Y la verdad innegable, la verdad que destruye esa fortaleza es esta. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. No la hay, nunca la hubo, nunca la habrá. La deuda fue pagada, la sentencia fue anulada, la obra está consumada, y tú, en este exacto momento, estás completamente libre ante Dios. No porque te volviste digno, sino porque Él te hizo digno. No porque dejaste de fallar, sino porque Él te cubrió con gracia. Y esa gracia es más grande que cualquier error, más poderosa que cualquier acusación, más eterna que cualquier falla. Te liberó completamente. Mira hacia atrás ahora. Mira el peso que cargabas cuando empezaste a escuchar este mensaje. Esa prisión mental, esa sensación de no ser digno, ese miedo paralizante a intentar algo grande para Dios porque te sentías manchado, pequeño, descalificado. Míralo, porque esa es la vida bajo el peso de la culpa. Es la vida de quien conoce la doctrina del perdón, pero no vive la experiencia de la libertad. Es la vida de quien sabe que Jesús murió en la cruz, pero sigue castigándose como si el sacrificio no fuera suficiente. Es la vida de quien lleva esposas invisibles, cumpliendo una condena que ya no existe en el tribunal de Dios. Y esa vida no es para ti, ya no, porque ahora conoces la verdad.
Aprendiste a identificar la voz del acusador y a silenciarla. Descubriste que Dios no te llamó a ser perfecto, sino transformado. Entendiste que la gracia es más grande que el error, siempre, y aprendiste a vivir en la dependencia del Espíritu Santo, que es el único capaz de transformar la doctrina en experiencia, el conocimiento en poder. Y ahora vives diferente. Te despiertas sabiendo que no hay condenación sobre ti. Tropiezas, pero no te quedas caído, porque aprendiste a correr inmediatamente a Dios, confesar y aceptar el perdón instantáneo. Enfrentas al acusador, pero no entras en debate, porque declaras la palabra y la mentira pierde su poder. Miras tu llamado y ya no te escondes detrás del pasado, porque entendiste que Dios está en tu futuro y que el poder imposible que Él quiere liberar en ti no está esperando perfección, sino disponibilidad. Esa es la vida bajo la verdad. Esa es la vida de quien rompió la culpa. Esa es la vida de quien salió de la prisión y entró en la autoridad. Y esa vida comienza hoy, ahora, con una decisión. La decisión de no mirar más hacia atrás. La decisión de aceptar que la obra de Jesús fue completa, perfecta y eterna. La decisión de vivir como quien fue liberado, no como quien fue tolerado. Y si este mensaje tocó algo profundo en ti, si rompió esposas que cargabas hace años, si te hizo ver que no eres tus errores, sino una nueva criatura en Cristo, entonces esta es tu victoria, no mañana, hoy, y no tienes que guardarla solo para ti, porque mientras estabas preso, había alguien orando para que Dios te liberara, y ahora que fuiste liberado, hay alguien preso esperando que compartas este mensaje. Así que si esto te liberó, compártelo con quien necesita escucharlo, porque la libertad que recibiste no fue solo para ti, fue para desbordar. Y cuando compartes la verdad que te liberó, multiplicas la libertad, y el reino avanza, y el enemigo pierde territorio, y más prisioneros son liberados. Esa es tu misión ahora, ser un portador de libertad, un mensajero de la gracia, un guerrero que salió de la prisión y regresó para liberar a otros. Hoy, elige la paz. No tienes que cargar el mañana, no tienes que cargar el pasado, no tienes que cargar nada que Dios ya cargó por ti en la cruz. La culpa fue rota, el poder imposible fue liberado, y tú, ahora, ya no eres prisionero, eres libre, completamente libre, y esa libertad no es para ser guardada, es para ser vivida, celebrada, compartida. Así que levántate, respira profundo, y empieza a caminar en la autoridad que Él ya te dio, porque la puerta de la celda está abierta, y allí afuera hay un propósito esperándote, un propósito imposible, un propósito que solo la gracia puede realizar, y comienza ahora.